Hola amigos de YouTube. Mi nombre es Jenko Morningstar. Este es el podcast Empresario de Cómics, episodio 4. Hoy vamos a hablar acerca de los podcasts y los recursos que ustedes tienen que ver como empresarios de cómics. Porque hay muchos recursos ahí en el internet que son muy útiles, muy útiles. Por ejemplo, para empezar tenemos otro podcast, el cual es el podcast de Mark Millar. Está en su canal que se llama Miller Time. Bueno, En este podcast él invita a leyendas de la industria, Dandy Dio, Pepe Larraz, invita, ha invitado a Chuck Dixon también, y los entrevista, le saca información muy importante, muy jugosa. Es eh, un gran podcast, yo creo que Mark lo conduce muy bien, es entretenido también, pero sobre todo te da muchas lecciones importantes acerca de la industria y acerca del arte, de escribir, de, de todo lo que conforma o lo que conlleva hacer un cómic, en realidad. Bueno, por esa parte está el podcast de Mark Millar. Y eh, por otro lado, hay un podcast también que es el de Rob Liefeld. Y en el podcast de Rob Liefeld encuentras cosas muy interesantes. Hay un episodio, recuerdo, donde Rob Liefeld habla acerca de eh, cómo The Dark Knight Returns de Frank Miller, su experimento narrativo con Batman, nos llevó al Batman que todos conocemos ahora. The Dark Knight Returns generó todos los elementos reconocibles del Batman actual que no podemos encontrar, por ejemplo, en el de Bob Kane y Bob Finger y Bill Finger. Él nos llevó a un Robin muerto que es Jason Todd. Él nos llevó a el tono más crudo, más detectivesco, más violento y más hard-boiled de Batman, del Batman actual. Y bueno, fue una gran contribución al personaje porque lo redefinió para una generación entera de fans de cómics, que son los fans ochenteros. Y bueno, hablando de eso, yo creo que esa generación tuvo la dicha de presenciar una de las mejores épocas para los cómics, porque la verdad que tantas cosas buenas que salieron en los 80, The Dark Knight Returns, Watchmen, eh, Superman de George Pérez, no, Superman de John Byrne, X-Men de Chris Claremont, Capitán América de Mark Grunwald. eh, Hay tantos ejemplos. Crisis en Tierras Infinitas, o sea, fue una cosa muy loca esa época de los 80. Como dice Mark Millar, creo que quizás la mejor época de toda la historia para los cómics fue 1983 a 1988, los mejores 5 años. Pero bueno, volviendo al tema, Rob Liefeld tiene un muy buen podcast, grandes episodios donde te habla acerca de cómo él superó todo el hate online que él recibe, porque él recibe mucho hate por su dibujo del Capitán América, digamos con un pecho más grande de lo normal. y, y él superó esas críticas, él superó esa, esa, esas malas vibras que le tiraba a la gente. Y bueno, él te comenta cómo lo hizo, así que es muy interesante por esa parte. ¿Qué otro recurso tenemos? Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, si buscan bien en internet, en la página Library Genesis, por ejemplo, van a encontrar un libro que se llama Alan Moore, Escribiendo para cómics. Yo recomiendo mucho este libro, lo recomiendo bastante. A mí me ha servido en lo personal mucho. Me ha ayudado a esforzarme más en mi escritura de los cómics, ver qué es en dónde tengo que esforzarme, porque Alan Moore te detalla cuál es su proceso, cómo piensa escribiendo un cómic. Y es fascinante. Te explica cómo él arma toda la historia a detalle, desde los personajes hasta su actuación. Y eso que ni siquiera los vas a ver en vida real, porque los personajes obviamente van a salir en papel impreso. Pero Alan Moore se esfuerza por dar una actuación realista. Y bueno, a mí me impresiona eso bastante. ¿Qué más? Tenemos
haciendo manga de Hirohiko Araki, otro gran libro acerca de cómo escribir y dibujar manga o cómics. Ese es muy bueno, lo recomiendo bastante también. Veamos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Otro recurso que me ha servido mucho es eh, una página que creo que se llama SFX, que te pone en la lista de onomatopeyas para usar en tus cómics. Por ejemplo, si quieres onomatopeyas de truenos, de agua, de lluvia, o sea, ese tipo de cosas. ¿Qué más? Veamos. Recursos online, recursos online. Ah, hay muchos videos en internet, en YouTube, acerca de cómo Jim Lee dibuja, cómo dibuja sus sketches, cómo dibuja sus comisiones. Y es fascinante, los recomiendo bastante porque ahí he aprendido bastante acerca de texturas, acerca de sombreado, entintado sobre todo. Y bueno, Jim Lee para mí es de los mejores artistas americanos, así que ahí no hay pierde. Vas a aprender mucho viéndolo, viendo su proceso. Hay muchos videos también acerca de cómo Yusuke Murata, el dibujante de One Punch Man, eh, dibuja y pinta. Así que eso también te va a servir bastante para, sobre todo si eres un artista que entinta, colorea y así, ¿no? ¿Qué más? Ok, ahora vamos a entrar en un terreno más poco convencional. El canal que les voy a recomendar es uno de Comicsgate. Reseña solo. No, no reseña casi exclusivamente libros de Comicsgate. Pero es muy bueno. Tiene un comentario muy bueno. Y te ayudará si quieres hacer crowdfunding con cómics independientes. Te va a ayudar bastante a saber qué es lo que el cliente quiere. Qué es lo que el cliente desea. Cuáles son sus quejas, ¿no? Para conocerlo mejor. Porque es un tipo que compra bastantes cómics independientes de Comicsgate y de crowdfunding, como Kickstarter, como Indiegogo. Se llama Inch High Comic Guy. Inch High Comic Guy. Es un gran canal porque te habla así, te habla un poco sin reparo en las emociones de los creadores, sin temor a ofender. Si algo es malo, te dice esto es malo. Si algo es ridículo, te dice esto es ridículo, esto no me parece. El tipo sabe reseñar muy bien, he sacado información muy buena de ahí. Como por ejemplo, que a Comicsgate le hace falta personajes fuertes, como Spider-Man, como Batman. Por ejemplo, también el tipo comenta mucho acerca del rotulado, cómo mejorar el rotulado. Y me puso a un gran referente de rotulado que es Tom Morsakowski. No lo conocía, porque no he leído Spawn. Con él me enteré de Tom Morsakowski. Tom Morsakowski ha trabajado 30 años con Todd McFarlane. Se le conoce como el mejor rotulista del negocio porque es un tipo que le mete muchos tipos de fuente, de tipografía a los cómics y lo hace escuchar en tu mente más expresivo, con más alma y al parecer es un espectacular trabajo. Yo solo he leído, me parece, un número rotulado por Tom Sakowski que tengo en físico. Me gustaría leer más Spawn, pero bueno, ya llegará el momento de leerlo. Ahí tienes el canal también de David Finch. David Finch hace tutoriales de dibujo. Son bastante buenos, bastante completos. Eso sí, yo diría que si quieres dibujar superhéroes, vas a tener que ser un poco paciente porque David no muestra nunca cómo dibujar un superhéroe como tal. Te muestra cómo dibujar cuerpos en perspectiva, cómo dibujar narices en perspectiva, cómo dibujar narices en general, digo. También cómo dibujar piernas, brazos, o sea, son las herramientas para dibujar un buen superhéroe, pero no son directamente un superhéroe, así que si tú eres un poco impaciente, si te gusta ver más superhéroes, quizás te vayas a desesperar un poco. Son cosas muy técnicas, pero son cosas que tú tienes que absorber para tú dibujar bien luego un superhéroe.
Cosas básicas, elementales. Después tenemos... mm, hay una entrevista que hizo Klaus Jansen con Frank Miller sobre Will Eisner. Y estaban comentando, bueno, acerca de los logros de Will Eisner. Esa entrevista es espectacular, hermano. Tienen que checarla. Porque Frank Miller comienza a soltar mucha sabiduría, no solo de él, sino de Will Eisner también. Y comienza a decir cosas que a mí me han servido muchísimo como artista para aclarar mi mente y para aclarar cómo es que yo debo concebir el arte que estoy produciendo, si sale mal, cómo lo debo concebir. Bueno, te habla acerca de, en un punto determinado, porque habla acerca de muchas cosas valiosas, pero yo creo que me quedo con cuando Frank Miller dijo que lo importante es divertirse. Lo importante de todo proyecto artístico es que tú te diviertas. Si no te divierte, si no, si no estás divirtiéndote con el proceso, es como, ¿para qué? ¿Para qué lo estás haciendo? Es como una pérdida de tiempo. Y bueno, eso es todo, amigos. Gracias.